Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Como parte del tema de investigación de delitos ambientales, estamos hoy aquí con el doctor César Ipenza Peralta. Vamos a hacerle una pequeña entrevista sobre los alcances de su tema de investigación, Manual de Delitos Ambientales. Buenas noches, doctor César. ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto conocerlos. La primera pregunta sería, ¿qué es para usted los delitos ambientales y quién los regula en el Perú? Bueno, es bastante complejo, ¿no? Entonces, para mí hasta una definición de un caso que uno puede evidenciarlo puede resultar complejo. Entonces, básicamente la doctrina nos dice que es una acción, ¿no? Un hecho que alguien desarrolla o comete, y fruto de esa acción se atenta contra un bien jurídico protegido que es el ambiente. Entonces, para poder abordar un delito ambiental propiamente, encontramos diversos actores, ¿no? Bueno, en principio está tipificado en una ley penal, que es el Código Penal. En el caso de los delitos ambientales tenemos el título 13º que habla sobre los delitos contra el ambiente, y a partir de ahí se clasifican, ¿no? Y podemos abordarlos. Esta ley, bueno, regulada por el Congreso de la República, pero el titular de esa acción penal en principio son las fiscalías, ¿no? Y en el Perú tenemos fiscalías especializadas que abordan estos delitos, que son las fiscalías especializadas en materia ambiental. Y en el caso de las fiscalías tenemos más o menos hoy en día 64 despachos fiscales a nivel nacional y en el territorio que tienen competencias para poder abordar y perseguir estos delitos. Esos son los titulares de la acción penal, es decir, son los que acusan a aquellos que identifiquen como responsables o en las investigaciones preliminares les atribuyen alguna responsabilidad. Además, tenemos un actor importante que es el procurador de delitos ambientales, y en el caso del Estado peruano existe esta procuraduría especializada que representa al Poder Ejecutivo, al Estado, cuando hay procesos penales, ¿no? Y luego el responsable de juzgarlos son los jueces, y también en el último tiempo hemos tenido una evolución interesante. Y en Madre de Dios, por ejemplo, tenemos el primer juzgado especializado en materia ambiental, pero también en otras regiones tenemos juzgados que abordan el tema ambiental, pero no solamente o exclusivamente, sino también abordan desde el tema de propiedad intelectual, comercial, aduanero, ¿no? Entre otros elementos. Entonces no es tan especializado. Y ahí también la peculiaridad de estos casos, porque a veces no se tiene conocimiento adecuado, no se conoce quiénes son competentes para auxiliar a la autoridad en estos procesos, ¿no? Y partimos esto desde el año 2005, cuando se dio nuestra Ley General del Ambiente. Se señala, por ejemplo, en la Ley General del Ambiente que requerimos auxiliar a estos operadores de justicia a través de estos famosos informes fundamentados. Dependiendo del tipo de delito, el fiscal va a requerir estos informes fundamentados a una autoridad administrativa distinta, ¿no? Por ejemplo, si se comete un delito contra los bosques, dependiendo de las competencias, podré recurrir yo al Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, o si el gobierno regional ha asumido las competencias en materia forestal, es el gobierno regional a través de la Dirección Forestal o de la Autoridad Regional Ambiental, ¿no? La que emite ese informe fundamentado. En materia minera, por ejemplo, si es minería mediana o grande, yo tendré que solicitar ese informe fundamentado al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, al OEFA. Pero si es minería de pequeña escala, artesanal o pequeña, ¿no? Allí tendré que pedir el informe fundamentado a los gobiernos subnacionales a través de las direcciones regionales de energía y minas o la autoridad regional medioambiental en el caso de Arequipa. Y esto complejiza mucho la visión de los delitos, porque cada delito tiene una peculiaridad. Entonces, en algún primer momento se creía que los informes fundamentados, por ejemplo, resolvían la vida de los fiscales y que tenía que darles la cuantificación del daño, tenía que identificar casi al responsable si se cometió o no delito, y también al estar sujeto ese informe fundamentado a que lo emita una autoridad administrativa, era complejo porque normalmente esta autoridad administrativa en algunos casos estaba vinculada a la comisión del delito. Por ejemplo, gobiernos regionales que están en competencia con materia de minería, y teníamos a gobernadores o a directores vinculados a la actividad minera, ¿no? O gobernadores o funcionarios en materia forestal
casos y delitos vinculados a la actividad, ¿no? Entonces tenemos casos en Madre de Dios y Ucayali particularmente, donde incluso las autoridades regionales están procesadas por la comisión de esos delitos, ¿no? Entonces eso nos llevó un momento a que el Ministerio del Ambiente en 2017 modifique esa exigencia, ¿no? Hoy en día el informe fundamentado no es un requisito de procedibilidad, el fiscal lo puede o no lo puede solicitar, pero tampoco les resuelve la vida, porque les decía, entonces, ¿cuál es la capacidad de un fiscal? Porque el informe fundamentado es una herramienta que les permite a ellos hacer su teoría del caso, de a dónde deben investigar o cómo abordarlo. Dentro de sus estudios realizados de delitos ambientales, ¿cuál ha sido el de mayor impacto en el Perú? Creo que cada delito tiene una peculiaridad distinta y dependiendo de su envergadura, también de dónde se desarrolla, puede tener impactos distintos, ¿no? Si uno analiza los delitos ambientales, vamos a encontrar que hoy día la carga más o menos son cerca de 29.000 procesos penales a nivel nacional, ¿no? Y el de mayor incidencia, o los mayores casos que tenemos, son los vinculados a delitos de tala ilegal o de tráfico de madera, particularmente, contra las coberturas boscosas. Que eso puede, en el ámbito de impacto, si se trata de una tala selectiva, puede ser quizá distinta a los delitos, por ejemplo, el segundo delito más importante, que son los delitos como minería ilegal, ¿no? Entonces, uno pondera y puede decir que el de mayor impacto puede ser el de minería ilegal, pero si en algún caso vemos, por ejemplo, situaciones como derrames o rupturas de plantas de infraestructura minera, que puede ser mediana o grande, ¿no? O colapsa una relavera, puede generarse un impacto mucho más adverso que cualquiera de esos delitos. Entonces, creo yo que en el número de incidencias el más importante es tala ilegal, el segundo es minería ilegal, pero los impactos, quizá unos delitos de contaminación pueden ser a veces mucho más graves en los impactos que genera que un delito incluso de tala ilegal que tiene mayor número, ¿no? Entonces, también es a veces por eso difícil de decir cuál es el delito más grave. Para mí particularmente creo que todos los delitos tienen un nivel de gravedad, por eso hay una sanción incluso penal para ellos, ¿no? Porque eso a veces termina siendo muchas veces daños graves o daños irreversibles y por eso se aplica la sanción penal como última vía, ¿no? Porque la vía administrativa, la sanción de las autoridades administrativas no funcionaron o no funciona y por tanto recurrimos a veces a una sanción penal que es casi destinada a privar de la libertad a la gente, que es lo más importante que uno tiene, ¿no? Muy interesante lo que nos menciona. Dentro de sus alcances, de sus investigaciones, ¿cuál es el proceso que se da para penalizar un delito ambiental en el Perú? En principio, el delito tiene que estar tipificado y establecido en la norma, ¿no? Y para eso también es importante no solamente la sanción penal en la norma, en la ley penal, en el Código Penal, sino también tener normas administrativas, porque los delitos ambientales son delitos penales en blancos, que se complementan con normas administrativas. Por ejemplo, en el Código Penal te puede decir el que atente contra, no sé, pues especies protegidas, ¿no? Delitos agravados si es una especie protegida. Pero el fiscal no sabe cuál es una especie protegida, el juez tampoco. Entonces, esa especie protegida debe estar establecida en una norma que lo define la autoridad administrativa. En el caso de, por ejemplo, especies de flora y fauna protegidas, eso estará en un decreto supremo que lo otorgará o lo definirá el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, que dice categorías de especies, ¿no? Y si yo atento contra eso, el delito puede ser mucho más grave. Y eso nos lleva sencillamente a ver que no solamente son autónomos, sino que se requieren de estos mecanismos de colaboración y de cooperación. Creo que me presento preguntas. Muchas gracias por estos alcances, doctor César. Ha sido muy ilustrativo poder conocerlo. Le damos las gracias. Gracias con todos, compañeros y profesor. Hasta luego.